Grady Stiles, más conocido como el Chico Langosta, nació en 1937 con una rara condición genética llamada ectrodactilia, que hacía que los dedos de sus manos y pies se formaran como pinzas, recordando las de una langosta. Esta condición peculiar era común en su familia, y su padre, que también tenía ectrodactilia, ya formaba parte de un espectáculo de fenómenos itinerante. Desde muy joven, Grady fue introducido al mundo del entretenimiento en carnavales, donde era presentado como el Lobster Boy. A pesar de su fama, su vida fuera de los escenarios estuvo marcada por desafíos, ya que enfrentaba prejuicios y dificultades personales. La combinación de su apariencia única y el contexto cultural de la época hizo de Grady una figura tanto fascinante como trágica en el universo de los espectáculos extraños. Alice Elizabeth Doherty, 1887 a 1933, fue una figura notable a principios del siglo XX, conocida a menudo como la Mujer Barbuda. Su historia comenzó temprano, a los 2 años, cuando su padre vio en ella una oportunidad para mantener a la familia y la presentó al público en espectáculos de rarezas. A pesar de ser reconocida por su rara condición médica conocida como hipertricosis, que causaba una densidad inusual de vello facial, Alice nunca se sintió cómoda en el mundo del entretenimiento. Durante años, soportó las dificultades de vivir bajo los reflectores, actuando para audiencias curiosas mientras mantenía su enfoque en apoyar a su familia. Alice siempre soñó con una vida alejada de las exhibiciones, algo que finalmente logró en 1915 cuando se retiró. Lamentablemente, su vida terminó de manera prematura debido a una neumonía bronquial, que la llevó a los 46 años en Dallas, Texas, dejando una historia de resiliencia y sacrificio. Mirindajo, el hombre invulnerable. Mirindajo fue un personaje que desafiaba la lógica y la ciencia de su época. Conocido como el hombre invulnerable, se convirtió en una figura fascinante en los espectáculos de terror por su habilidad inusual. Podía insertar espadas en su cuerpo sin aparentemente sufrir daños graves. Médicos incrédulos realizaron numerosos exámenes, incluidos rayos X, que mostraban espadas atravesando su torso, pero milagrosamente sin causar lesiones internas significativas. Dajo decía estar guiado por fuerzas superiores, afirmando que su resistencia era prueba de un propósito espiritual. En 1948, relató haber escuchado voces que lo instaron a tragarse una aguja de acero. Aunque realizó esta hazaña impresionante, la aguja causó complicaciones fatales. Después de una cirugía para retirarla, falleció días después, víctima de una ruptura aórtica. Incluso después de su muerte, Dajo sigue siendo un enigma, desafiando la comprensión médica y dejando un legado intrigante sobre los límites del cuerpo humano. Laurello, el búho humano. Sí, la foto es real. Laurello, conocido como el único hombre con una cabeza giratoria, se convirtió en una atracción peculiar en el espectáculo de horrores de Sam Wagner en Coney Island, en 1938. Su talento impresionante, que desafiaba los límites del cuerpo humano, fue el resultado de años de práctica y dedicación. Para lograr tal hazaña, supuestamente pasó 3 años entrenando intensamente y tuvo que dislocar varias vértebras del cuello, algo que pocos imaginarían posible. Su actuación fascinaba y, al mismo tiempo, aterrorizaba al público, convirtiéndolo en una leyenda en el mundo de los espectáculos extraños. Wang, conocido como el unicornio humano, se convirtió en una figura intrigante en los años 1930, después de ser descubierto en Manchuria, China, por un banquero ambicioso. Lo que lo hacía tan peculiar era un cuerno impresionante de 13 pulgadas que crecía en la parte posterior de su cabeza, algo que parecía desafiar las explicaciones médicas de la época. Fascinado por su singularidad, Ripley, famoso por su Bellieve y Tornot, intentó durante años convencer a Wang de que se uniera a su espectáculo de curiosidades. Sin embargo, Wang se negaba firmemente, deseando preservar su privacidad. Como resultado, esta rara fotografía se convirtió en el único vestigio visual de su misteriosa historia, alimentando aún más el interés en torno a su extraordinaria figura. Isaac Sprague, conocido como el hombre esqueleto, vivió una vida marcada por una condición médica inusual y devastadora. A los 12 años, después de un episodio de malestar durante un baño, comenzó a perder peso de manera drástica, un proceso que continuó implacablemente a lo largo de su vida. Su condición, descrita por los médicos como atrofia muscular progresiva extrema, le impedía mantener un peso saludable. Para sobrevivir, Isaac usaba un frasco de leche atado al cuello, bebiendo de él esporádicamente para mantenerse consciente.
Su vida fue una constante lucha contra el desgaste físico y la muerte inminente, con su cuerpo convirtiéndose en una triste representación de cómo una enfermedad puede dominar la vida humana. 2 años antes de su muerte, medía 1,68 metros de altura y pesaba solo 20 kilogramos, una tragedia que reflejaba su notable resistencia y su lucha por sobrevivir. Esta rara imagen de Lalo, acompañada de su gemelo Parásito, nos transporta a una época en la que el espectáculo humano aún formaba parte de la rutina circense, generando tanto fascinación como asombro. Lalo, un joven que desafiaba los límites de la percepción y la biología, viajó con los renombrados circos Barnum y Bailey y Norris y Rowe entre 1874 y 1905, ganando notoriedad por su condición única. Su gemelo Parásito, aunque sin cerebro, poseía características físicas inusuales, como un pene funcional, que le permitía orinar. El hecho de que el gemelo se vistiera de niña, incluso en su condición, ilustra cómo la performance y la adaptación a las expectativas del público eran estrategias para maximizar el espectáculo. Esta imagen, que fue capturada en una era de curiosidad morbosa y fascinación por las aberraciones, nos recuerda las complejas y, a menudo, trágicas historias que se esconden detrás de las cortinas del circo. Bill Durkee, nacido el 17 de abril de 1913, fue un hombre que se destacó en el mundo de los espectáculos de horrores debido a su condición peculiar, que le dio el apodo de El Hombre de los Tres Ojos. Durkee parecía tener 2 caras en una cabeza, un fenómeno que, aunque raro, despertó la curiosidad y el asombro de muchas personas. Fue una figura popular en los circos y espectáculos de horrores, donde mostraba su tercer ojo, que en realidad era una pintura creada para dar la ilusión de una cara adicional. En su vida personal, estuvo casado con Mildred Durkee, la mujer con piel de cocodrilo, formando lo que muchos consideraban el matrimonio más extraño del mundo. Juntos, hicieron historia, dejando un legado de misterio e intriga para las generaciones futuras. Bill Durkee y su esposa simbolizaban el fascino por la diferencia y lo extraordinario, características que definieron una era de entretenimiento única e inusual. Grace M.C. Daniels, conocida por muchos como la mujer con cara de mula, fue una figura que desafió las convenciones de la época. Ella fue retratada en diversas fotos con su hijo Elmer, quien siempre estuvo a su lado, demostrando un vínculo profundo entre madre e hijo. La deformidad facial de Grace, causada por el síndrome de Sturge-Weber, no la impidió vivir su vida con dignidad y amor. Ella enfrentó el prejuicio con una fuerza admirable, demostrando que la apariencia no define el valor de una persona. La historia de Grace M.C. Daniels nos recuerda la importancia de la empatía y el respeto, independientemente de las diferencias físicas. Ethel Granger fue una mujer que, de manera trágica y perturbadora, se hizo famosa por la obsesión de su marido, William Granger, por un ideal de belleza extrema. En 1959, Ethel se conoció por tener una cintura de solo 13 pulgadas, algo que, aparentemente, no fue fruto de su elección, sino de un deseo compulsivo de su marido. William Granger, obsesionado con la idea de una cintura de avispa, obligó a Ethel a usar un corsé apretado, día y noche, para alcanzar ese estándar. La obsesión de William por esta imagen de belleza no se detuvo ahí. También involucró a Ethel en prácticas extremas de modificación corporal, llegando a perforar su cuerpo, realizando el mismo piercings en la nariz, los labios, las mejillas y los pezones de su esposa. Esta historia retrata una relación marcada por un control opresivo y un fetichismo perturbador, llevando a Ethel a un punto en el que su propia identidad y comodidad fueron subyugadas por la voluntad de su pareja. La búsqueda de los patrones de belleza impuestos y el sufrimiento resultante de esta presión revelan cuánto la obsesión por un cuerpo ideal puede ser devastadora. Natalie y Aurora Jaramillo eran hermanas nacidas en Albuquerque, Nuevo México, en 1889 y 1896, respectivamente. Desde muy jóvenes, ambas enfrentaron la dura realidad de vivir con microcefalia, una condición rara y desafiante que resultaba en un tamaño significativamente menor de sus cabezas en relación con el cuerpo. Esta característica, a menudo incomprendida, hacía que las hermanas sufrieran burlas crueles, siendo llamadas cabecitas de alfiler por aquellos que no comprendían la verdadera naturaleza de su condición. Sin embargo, en lugar de dejarse definir por esas palabras negativas, Natalie y Aurora continuaron viviendo sus vidas con valentía, mostrando la fuerza silenciosa de quienes, incluso frente a las adversidades, llevan una dignidad que pocos pueden comprender. Lionel, el niño de cara de león, fue una figura única y fascinante que capturó la atención de muchos durante su época.
Nacido en Polonia, se mudó a los Estados Unidos en 1901, donde comenzó a viajar con el famoso circo Barnum y Bailey. Su rostro, cubierto por una densa y curiosa barba que parecía más la melena de un león, lo convirtió en una de las atracciones más curiosas e inolvidables. Hacia 1920, se estableció en Nueva York, donde se convirtió en una celebridad de los sideshows en Coney Island. A pesar de su apariencia impresionante y rara, Lionel era conocido por su amabilidad, inteligencia y naturaleza bondadosa. Hablaba 5 idiomas con fluidez, demostrando que, detrás de su imagen exótica, había una mente brillante. El hecho de ser tan educado y atento desafiaba los estereotipos de las atracciones de circo de la época, convirtiéndolo en un ícono de simpatía y sabiduría en el mundo del entretenimiento. Su historia, marcada por la superación y la dignidad, sigue inspirando hasta hoy.